Creepers 2. Capítulo 1, la llegada del horror. El autobús escolar avanzaba lentamente por la carretera solitaria, rodeado de campos amarillos que se mecían con el viento. Yo, Mike, estaba sentado junto a la ventana, observando cómo el sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte. La sensación era extraña. Un silencio inquietante que parecía absorber cualquier sonido, incluso las conversaciones de los demás estudiantes. La emoción de un viaje de campo al partido de baloncesto estatal había desaparecido. Algo en el aire olía a peligro, aunque no podía decir exactamente qué. El autobús hacía ruidos extraños mientras subía una colina empinada. Los demás chicos jugaban a sus juegos de cartas y se reían, pero había una tensión creciente que todos parecían ignorar, o quizás no querían enfrentarla. Yo me sentía observado. Cada sombra al borde de la carretera parecía moverse más rápido de lo normal, y en más de una ocasión, tuve la sensación de que algo me seguía con la mirada. Mike, deja de mirar por la ventana, parece que estás viendo fantasmas, bromeó uno de mis compañeros, Tom. Pero su risa no me convenció. Sentí que compartía mi miedo, aunque él lo ocultaba bien. A lo lejos, entre los árboles, vislumbré una figura. Alta, desgarbada, con un rostro que no lograba distinguir, pero que me resultaba extrañamente familiar. En un instante, desapareció. Parpadeé y me pregunté si lo había imaginado. El autobús siguió avanzando y, de repente, escuchamos un golpeteo extraño, metálico y constante que venía desde el motor. El conductor intentó acelerar, pero el vehículo comenzó a fallar. El golpeteo se convirtió en un rugido, un sonido gutural que hizo que todos nos miráramos con miedo. No, no puede ser, murmuró alguien detrás de mí. El autobús se detuvo abruptamente en medio de la carretera. Todos empezaron a entrar en pánico. Desde la ventana delantera, vi algo que me heló la sangre. Una sombra gigante se desplazaba entre los árboles. Una criatura con alas, ojos brillantes y dientes afilados nos observaba. Era el Creeper. Sin pensarlo, salté del asiento y me acerqué a la puerta, buscando una salida. Los demás estudiantes gritaban y algunos intentaban abrir las ventanas para escapar. El Creeper emitió un chillido que resonó en la noche y el autobús tembló como si quisiera tragarnos vivos. Yo sabía que había visto algo similar antes, en las noticias, en viejas historias de carretera, pero nunca imaginé que me enfrentaría a eso. La adrenalina me hizo actuar rápido. Corrí hacia la parte trasera del autobús, gritando para que los demás vinieran conmigo. Rápido. Por aquí. Les gritaba mientras buscaba un lugar seguro. Encontré la puerta de emergencia y la abrí con fuerza. Uno a uno, los estudiantes saltaron al campo abierto, pero el Creeper se movía increíblemente rápido, casi como si volara por el aire. Corrí por el campo, el pasto alto rozando mis piernas, y escuchaba detrás de mí el rugido del monstruo acercándose. En mi cabeza, un pensamiento me golpeó con fuerza. Esto no es un juego, si nos alcanza, nadie sobrevive. De repente, una chispa de esperanza. Un granero abandonado apareció frente a nosotros. Sin dudarlo, arrastré a los demás hacia allí. Cerramos la puerta con lo que pudimos, respirando agitadamente. Afuera, los árboles crujían y el sonido del Creeper golpeando el metal nos recordaba que estaba solo a unos metros. Nos quedamos en silencio, intentando escuchar algo, cualquier cosa que nos dijera qué hacer. El Creeper no descansaría. Nadie podía. Y yo, Mike, sabía que esa noche no solo se trataba de sobrevivir, se trataba de enfrentar la pesadilla que nadie más podía imaginar. Mientras el viento soplaba por las rendijas del granero, una certeza se instaló en mi mente. El terror apenas comenzaba. Capítulo 2, primer encuentro cercano. El granero estaba oscuro, el polvo flotando en rayos de luz que entraban por las grietas de la madera vieja. Nos habíamos amontonado detrás de montones de heno y cajas rotas, intentando que el Creeper no nos encontrara. El silencio era ensordecedor, roto solo por los crujidos de la estructura y el golpeteo lejano del monstruo, que parecía acecharnos desde cada sombra. Respiraba con dificultad. Mi corazón latía tan rápido que sentía que mis costillas iban a reventar. Miré a los demás. Tom estaba pálido, temblando. Sarah, una chica de mi clase, lloraba en silencio abrazando sus rodillas. Otros simplemente se quedaron paralizados, incapaces de moverse. Mike, ¿qué hacemos?, susurró Tom, con la voz quebrada. Sabía que si no actuábamos, el Creeper nos encontraría y nos mataría uno por uno. Tenía que pensar rápido. Observé el granero con más cuidado y noté un pequeño ventanuco en la parte trasera que daba a un campo abierto. Era arriesgado, pero era nuestra única salida.
Vamos a salir por allá, uno por uno, silenciosos, dije, tratando de sonar seguro. Mi voz temblaba un poco, pero tenía que mantener la calma. Primero salió Sara, siguiendo mis indicaciones. El pasto alto la cubrió mientras caminaba lentamente, mirando hacia atrás para asegurarse de que no la siguiera nadie. Yo la seguí de cerca, luego Tom. Los demás, sin embargo, estaban demasiado paralizados para moverse, y tuve que tomarlos de la mano y arrastrarlos hacia la salida. Cuando casi habíamos llegado al ventanuco, un chillido agudo nos paralizó. El creper estaba allí, al borde del granero, con sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Era enorme, mucho más alto de lo que recordaba. Sus alas estaban extendidas, haciendo un sonido como de tela rasgándose, y sus garras relucían bajo la luz de la luna. No había escapatoria. El monstruo avanzó con un paso pesado y calculado, y uno de los chicos gritó accidentalmente al tropezar. El creper reaccionó instantáneamente, lanzándose hacia él. Mi instinto me hizo correr directamente hacia el monstruo, buscando distraerlo y darle tiempo a los demás para escapar. Sentí un frío paralizante al tocar su piel, dura y escamosa como metal. Sus ojos me atravesaban, y por un momento creí que podía leer mis pensamientos. ¡Corran!, grité. Algunos lograron escapar hacia el campo abierto. Yo me quedé enfrentando al creeper, buscando cualquier forma de atacarlo. Encontré una vieja barra de hierro oxidada en el suelo y la levanté con todas mis fuerzas, golpeando la pierna del monstruo. Chocó contra su piel dura, pero el impacto apenas lo hizo retroceder. El creeper lanzó un rugido aterrador y levantó vuelo por primera vez. Sus alas enormes lo elevaron sobre el granero, y pude ver su sombra proyectándose en el campo como un presagio de muerte. Corrí hacia el ventanuco con los que quedaban y, uno a uno, logramos escapar hacia la oscuridad del campo. Pero había un problema. El creeper nos estaba siguiendo. Sus pasos, aunque pesados, eran aterradoramente silenciosos cuando se movía entre la hierba alta. Podía escucharlo acercándose a cada instante, y cada vez que giraba la cabeza, parecía que iba a atraparme. Tom tomó la mano de Sara y gritó: «¡Por aquí!». Corrimos hacia un trigal cercano, esperando que la altura del pasto nos ocultara. Pero algo dentro de mí me decía que el creeper no descansaría hasta encontrarnos a todos. Observé cómo sus garras se movían por encima de los tallos, buscando cualquier señal de vida. Mi mente empezó a trabajar febrilmente. Necesitábamos un plan, algo que lo detuviera o al menos nos diera ventaja. Recordé lo que había leído sobre él. El creeper aparece cada 23 años durante 23 días para alimentarse, y se mueve con precisión letal. Cada error podía costarnos la vida. Decidí que no podíamos correr sin más. Necesitábamos preparar trampas, usar el terreno a nuestro favor y, sobre todo, mantenernos unidos. Tomé un palo largo y le dije a los demás: «Escuchen, vamos a hacer ruido en un lado y luego nos escabullimos por el otro. Si seguimos juntos, podemos sobrevivir». El viento soplaba, el trigo se movía como olas doradas, y en la distancia, un grito desgarrador nos recordó que el creeper no estaba jugando. La noche apenas comenzaba, y yo, Mike, comprendí que estábamos atrapados en una caza implacable, donde cada segundo podía ser el último. Mientras nos preparábamos para nuestra primera trampa improvisada, sentí una certeza terrible. Algo mucho peor que la muerte nos esperaba. El creeper no solo quería alimentarse, tenía un objetivo, y nosotros éramos solo el principio. Capítulo 3, la trampa del trigal. El trigal se extendía frente a nosotros como un océano dorado que se movía con el viento nocturno. Cada tallo crujía bajo el peso de nuestros pasos, y mi respiración se mezclaba con los susurros del campo. El creeper estaba cerca. Podía sentirlo. Su presencia era tan intensa que parecía llenar el aire con un frío que calaba hasta los huesos. «Mike, ¿seguro que esto funcionará?», preguntó Sara, temblando mientras me miraba. «No hay otra opción», respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. «Si lo dejamos encontrarnos sin preparación, estamos muertos. Esto es nuestra única oportunidad». Recogimos piedras, ramas y cualquier cosa que pudiera servirnos de distracción. Decidí que mi plan era simple: hacer ruido en un lado para atraer al creeper, y luego nosotros escabullirnos por otro, usando el trigal como cobertura. Mientras nos preparábamos, escuchamos el silbido de sus alas elevándose sobre nosotros. Mi corazón casi se detuvo. El monstruo estaba volando sobre el campo, como un depredador inspeccionando a su presa. Podía ver su sombra proyectándose sobre el trigo, y cada movimiento era una amenaza tangible. Tom y yo colocamos ramas crujientes cerca de una pequeña depresión en el suelo. Sara y los demás se escondieron más lejos, agazapados entre los tallos.
Yo sabía que el Creeper era inteligente, capaz de anticipar movimientos, pero también sabía que confiaba demasiado en su fuerza. El primer choque ocurrió casi de inmediato. Un grito desgarrador rompió la noche. Uno de los chicos había tropezado con una piedra y caído frente a la trampa improvisada. El Creeper giró instantáneamente hacia el sonido, y sentí un terror absoluto al ver cómo bajaba en picada hacia nosotros. Ahora. Grité. Tom y yo golpeamos las ramas secas, haciendo un estruendo que resonó por el campo. El Creeper descendió, confundido, girando su cabeza para localizar el origen del ruido. Fue el momento que aprovechamos. Corrimos hacia la seguridad del trigal, esquivando tallos altos y trozos de tierra que volaban a nuestro paso. Durante unos segundos, creí que habíamos logrado despistarlo, pero entonces un rugido ensordecedor retumbó detrás de nosotros. El Creeper había detectado nuestra verdadera posición y estaba avanzando de manera brutal y directa. Nos escondimos entre los tallos más altos, conteniendo la respiración. Podía sentir su aliento caliente y fétido cerca de mí. Sus garras cortaban el aire y el suelo temblaba con cada paso. Era imposible moverse sin ser detectado. De repente, el Creeper alzó vuelo y descendió sobre nosotros. Sentí como el pasto se agitaba violentamente mientras esquivábamos su ataque. Fue entonces que tuve una idea desesperada. Si podía hacer que chocara contra algo sólido, quizás podríamos dañarlo o al menos ralentizarlo. Corre hacia el granero abandonado. Grité a los demás. Haz que lo siga hasta allí. La carrera fue infernal. Cada paso podía ser el último. Sus alas azotaban el aire con fuerza, levantando polvo y tallos. Su rugido era ensordecedor, y en el brillo de la luna podía ver sus dientes y su mirada hambrienta. Cuando finalmente llegamos al granero, uno de los chicos, incapaz de controlar el pánico, tropezó de nuevo. El Creeper lo atrapó, levantándolo en el aire con sus garras y desapareció en la oscuridad. El grito del chico resonó en mi cabeza como un martillo. Mi estómago se revolvió, pero no podía detenerme. Había que seguir. Cerramos la puerta del granero detrás de nosotros y nos escondimos entre cajas viejas y herramientas oxidadas. La respiración era pesada, el miedo absoluto. Mientras nos recuperábamos, escuché un rasguño detrás de una pared de madera. El Creeper estaba dentro del granero. No había escapatoria, y yo lo sabía. Debíamos enfrentarlo de otra manera. Usar trampas improvisadas, fuego o cualquier cosa que tuviéramos a mano. Recordé algo que había leído sobre él. El Creeper tiene puntos débiles, pero debes atacarlo con precisión. Mis manos temblaban mientras agarraba un viejo hacha de granero. Si vamos a sobrevivir, Mike, es ahora o nunca, murmuré para mí mismo. El Creeper golpeó la pared, rompiendo madera a cada segundo. Su sombra gigante cubría todo el espacio. Cada instante parecía eterno, y mientras los demás temblaban a mi lado, comprendí algo crucial. Este monstruo no solo es físico, también es psicológico. Si dejamos que nos aterrorice, estamos muertos antes de que nos alcance. Tom y yo nos miramos. Sin palabras, sabíamos lo que debíamos hacer. Planearíamos un ataque coordinado, usaríamos todo lo que tuviéramos a mano, y si sobrevivíamos, tal vez podríamos salir de esta pesadilla. Pero en lo profundo de mi mente, un pensamiento oscuro me perseguía. El Creeper no es solo un monstruo que caza por hambre, algo más está detrás de él, y nosotros no somos simples víctimas, somos parte de su juego. La noche apenas comenzaba, y yo, Mike, sabía que cada segundo contaba, y que el verdadero horror estaba por desatarse en los próximos minutos. Capítulo 4, el granero de la pesadilla. El interior del granero estaba sumido en la oscuridad total, salvo por los débiles rayos de luna que se colaban por las grietas. El aire olía a polvo, madera vieja y algo más, algo metálico y nauseabundo que me heló la sangre al instante. Cada respiración era un recordatorio de que estábamos atrapados, con un monstruo capaz de matarnos en segundos rondando dentro del mismo espacio. Los demás estudiantes estaban acurrucados detrás de cajas y pilas de heno, temblando. Tom sostenía un palo de madera como arma, pero sus manos no dejaban de temblar. Sara estaba apoyada contra la pared, los ojos llenos de lágrimas, murmurando entre sollozos. Yo, Mike, me sentía responsable de todos ellos. Era mi deber mantenerlos con vida. De repente, un golpe seco retumbó en la madera del granero. El Creeper estaba dentro, y cada segundo parecía más pesado que el anterior. Sus alas rozaban las paredes, produciendo un sonido que parecía desgarrar la mente. Su respiración era profunda y gutural, y podía escucharla vibrando en mis huesos. Tenemos que movernos, ahora, susurré, mientras miraba alrededor buscando algo con qué defendernos.
Mis ojos se fijaron en un viejo gancho de hierro colgado de la pared. Lo agarré y lo levanté, intentando visualizar cómo podríamos usarlo contra él. El creeper avanzó lentamente, sus ojos rojos brillando en la penumbra. Cada paso hacía temblar el suelo y el granero crujía como si estuviera a punto de derrumbarse. Podía sentir su olfato penetrando cada rincón, buscándonos como si fuéramos simples presas de laboratorio. Entonces escuché algo aún más aterrador. Un susurro profundo, casi humano, pero distorsionado por el viento que entraba por las rendijas. Era como si el creeper estuviera jugando con nosotros, provocándonos, empujando nuestro miedo al límite. «Mike, ¿qué hacemos?», preguntó Tom con la voz temblorosa. «Lo atraparemos, o moriremos intentándolo», respondí, tratando de sonar seguro. Pero en mi interior, un miedo visceral me consumía. Sabía que cualquier error podía costarnos la vida. Decidí que teníamos que dividirnos estratégicamente. Tom y yo atraeríamos su atención mientras los demás buscaban una salida por la parte trasera del granero. Calculé cada movimiento. Pasos silenciosos, respiraciones contenidas, esperando que el creeper cayera en nuestra trampa improvisada. El primer choque ocurrió de inmediato. El creeper lanzó un golpe con su garra, derribando una pila de cajas cerca de nosotros. La madera crujió, y las astillas volaron por el aire. El ruido nos obligó a movernos más rápido de lo planeado. Tom y yo corrimos hacia un lado, mientras los demás se escabullían por la parte trasera, cubiertos por las sombras. El creeper nos persiguió con una velocidad sobrenatural, sus alas golpeando el aire con fuerza devastadora. Sentí como el viento de su vuelo casi me derribaba. En un instante desesperado, levanté el gancho de hierro y lo lancé hacia su pierna, apuntando a uno de los pocos puntos vulnerables que había visto en vídeos antiguos sobre él. El gancho chocó contra su pierna, provocando un grito agudo y doloroso que retumbó en todo el granero. Por primera vez, sentí que el creeper podía ser herido. Pero no hubo tiempo para celebraciones. Inmediatamente, volvió su mirada hacia nosotros, más enfurecido que antes. Corrimos hacia la puerta principal, intentando mantenernos juntos. El creeper nos alcanzó en cuestión de segundos, y pude ver sus garras gigantescas rozando el hombro de Tom. La sensación de frío y presión fue casi paralizante. «Ahora, Mike», gritó Tom. Habíamos preparado una trampa improvisada con herramientas y tablones. Si lográbamos derribar una sección del techo sobre él, tal vez podríamos ralentizarlo. Con toda la fuerza que tenía, empujé un viejo tablón que estaba sostenido por cuerdas y cadenas oxidadas. El tablón cayó justo sobre el creeper, golpeándolo en la espalda con un estruendo que hizo temblar todo el granero. Chilló de manera ensordecedora y retrocedió, pero no cayó. Su fuerza era sobrehumana, y estaba furioso. Aprovechando ese instante, Tom y yo arrastramos a los demás hacia la parte trasera del granero. El aire estaba cargado de polvo y miedo, pero cada uno sabía que si nos quedábamos, no saldríamos vivos. Finalmente, logramos salir al campo abierto, pero el creeper no se detuvo. Desde el granero, sus alas se extendieron y se elevó por encima de nosotros, sus ojos rojos brillando como faros en la noche. Cada paso que daba hacia nosotros hacía que el suelo temblara. «Corre hacia el bosque», grité. El bosque no estaba lejos, y sus sombras densas podrían ocultarnos, al menos temporalmente. Mientras corríamos, sentí un pensamiento oscuro que recorría mi mente. El creeper no solo nos cazaba por hambre. Había algo más, algo que no comprendíamos, un propósito detrás de cada ataque, cada movimiento. Y si queríamos sobrevivir, debíamos descubrirlo antes de que la noche terminara. La oscuridad del bosque nos envolvió, y aunque estábamos momentáneamente a salvo, sabíamos que el verdadero enfrentamiento apenas había comenzado. Capítulo 5, La trampa del bosque. El bosque se alzaba ante nosotros como un muro de oscuridad infinita. Cada árbol parecía un gigante vigilante, y cada sombra se movía como si tuviera vida propia. El viento nocturno traía consigo un olor a muerte y polvo antiguo, y cada rama que crujía bajo nuestros pies hacía que nuestros corazones se aceleraran. «Mike, ¿a dónde vamos?», susurró Sarah, tratando de mantener la calma pero con la voz temblorosa. «Tenemos que mantenernos ocultos, y encontrar un lugar alto para vigilar», respondí. Mientras hablaba, mis ojos buscaban cualquier señal del creeper, cualquier movimiento entre los árboles. El campo abierto nos había salvado momentáneamente, pero en el bosque el terreno nos daba ventaja. Podíamos usar los árboles, arbustos y la maleza alta para escondernos, pero también había trampas naturales que podrían volverse en nuestra contra. Cada paso requería cálculo, cada movimiento podía delatarnos.
Tom lideraba el grupo, haciendo señales silenciosas con las manos, mientras yo mantenía los ojos bien abiertos. Sabía que el Creepet era inteligente y no nos perdería de vista fácilmente.